Mi nombre es Enrique Nash y hoy vamos a ver el módulo de clientes, proveedores y bancos. En esta ocasión veremos la sección de datos venta. Si todavía no viste la sección de datos generales, te invito a verla en mi otro tutorial. Para que se habilite la sección debemos indicar que la empresa que estamos creando tiene relación de cliente. Desde acá vamos a poder establecer todos los datos que corresponden propiamente a los clientes y que luego van a tener impacto en el resto de los circuitos. Por acá tenemos este checkbox, el cual si lo tenemos tildado nos indica que al momento de emitir un comprobante va a calcular el saldo deudor actual. Yo recomiendo que esté activado en caso de operar con cuentas corrientes y que no sea un consumidor final. Acá tenemos este campo para establecer la condición de venta del cliente. Este dato es el que en definitiva va a establecer de manera automática la fecha de vencimiento que llevarán los comprobantes de venta para este cliente. Las condiciones de venta se gestionan desde el módulo de tablas. Condiciones de ventas, pagos. Pueden ir a ver mi tutorial donde te explico todo acerca de las mismas. Yo en este caso le voy a indicar condición de venta a 15 días. Por acá podemos establecer la cantidad de días en los que el saldo deudor del cliente se comenzará a tomar como moroso y por acá para que sea tomado como incobrable. Esto va a tener impacto en los reportes de deuda funcionando como indicadores. El valor sugerido por defecto se puede gestionar desde Administración, Parámetros. En este campo vamos a establecer la lista de precios por defecto que va a tener asociada este cliente. Esta lista de precios asignada es con la que luego se le emitirán comprobantes de venta al cliente, pero también puede ser modificada al momento de la creación del comprobante siempre y cuando el usuario tenga los permisos para hacerlo. Las listas de precios se crean desde el módulo de tablas, listas de precio. Pueden ir a ver mi tutorial donde te explico cómo gestionarlas. Yo en este caso le voy a indicar lista de precios mayorista. Por acá vamos a poder establecer el vendedor que tiene asignado este cliente. Este va a ser el vendedor por defecto que estará asignado en los comprobantes de venta al cliente. Luego podrá ser modificado en caso de que el usuario que esté gestionando el comprobante cuente con los permisos para hacerlo. Los vendedores los pueden gestionar desde el módulo de tablas, vendedores. Pueden ir a ver mi tutorial donde te explico todo acerca de los mismos. Desde este campo vamos a poder establecer la bonificación o descuento que tendrá asociado el cliente. Este dato va a ser el descuento por defecto que el cliente tendrá siempre asignado en la cabecera del comprobante y aplicará a todos los artículos del mismo. Puede ser modificado durante la emisión del comprobante siempre y cuando el usuario tenga los permisos necesarios. Se gestionan desde tablas, bonificaciones. También pueden ir a ver mi tutorial donde te explico cómo gestionarlas. Yo en este caso le voy a dejar la bonificación del 10%. Este campo va a mostrar la tasa de bonificación o descuento en base a la bonificación que seleccionamos anteriormente. Por acá podemos establecer un descuento por volumen asociado directamente al cliente. Estos descuentos se gestionan desde tablas, descuentos por volumen, y se asocia a las cantidades totales por comprobante que se le facturan al cliente. Este descuento puede incrementar a la bonificación que ya tiene el cliente o bien reemplazarla. Pueden también ir a ver mi tutorial donde te explico cómo crearlos. Yo en este caso le voy a agregar un descuento por volumen incremental. Desde acá le vamos a asignar un límite de crédito al cliente. Este dato se utiliza como bloqueo para aquellos clientes que tengan saldo vencido al momento de comenzar algún circuito dentro del módulo de ventas, o bien también bloquea cuando el importe del comprobante supera el límite de crédito establecido. En estas situaciones, Centum solicita que ingrese un usuario con los permisos necesarios para poder autorizar la operación. Se pueden parametrizar distintas cuestiones asociadas a los límites de crédito a nivel empresa o bien a nivel grupo económico, como por ejemplo que el límite de crédito incluya el saldo de cheques de pago diferido. Los límites de crédito se gestionan desde tablas, límites de crédito, y también pueden ir a ver mi tutorial donde te explico cómo gestionarlos. Yo en este caso le voy a dejar límite de crédito 1.000.000.
Este campo va a mostrar el valor del límite de crédito que tiene asignado el cliente. Por acá podemos establecer la clase del cliente. Esta es una clasificación importante ya que sirven como mecanismo de segmentación de los clientes, como filtros tanto de búsqueda como de resultados en diversos circuitos y reportes. Estas se gestionan desde tablas, entidades simples. En este campo de concepto de venta más frecuente podemos asignarle al cliente un concepto de venta por defecto. En los casos que al cliente se le tenga que facturar frecuentemente el mismo concepto, si lo establecemos desde acá, el mismo va a ser agregado automáticamente cada vez que se comience con un proceso de ventas. Estos se gestionan desde el módulo de tablas, conceptos de compra-venta. Pueden ir a ver mi tutorial donde te explico todo acerca de los mismos. Yo en este caso le voy a establecer el concepto de envío, ya que sé que a este cliente frecuentemente le tengo que realizar envíos. En este campo debemos asignarle un transporte al cliente. Estos indican cómo se hará llegar la mercadería al mismo. Se pueden gestionar transportes propios o bien de terceros según los parámetros que establezcamos. Luego el módulo de logística gestiona los transportes propios para armar las guías de entrega. En el caso de no utilizar transportes, pueden utilizar el transporte de efecto. Estos se crean desde tablas, transportes. También pueden ir a ver mi tutorial donde te explico cómo gestionarlos. Yo en este caso le voy a dejar transporte 1. Por acá podríamos establecer alguna información a tener en cuenta en la recepción, como por ejemplo el encargado de recibir la mercadería o bien alguna observación puntual. Yo por el momento no voy a colocar nada. Este campo se utiliza para los casos en los que le debamos abastar la mercadería al cliente para poder comercializarla. Generalmente se indica la jurisdicción en la cual realizamos el abasto para tenerlo a modo de referencia. Los abastos se gestionan desde el módulo de tablas, entidades simples. En este campo podemos establecer una vinculación específica a la empresa con un tributo particular para percibir como por ejemplo un tributo municipal o bien específico. En este campo podemos establecer un mensaje para cuando se realice la distribución y es necesario emitir determinado mensaje en la entrega. Yo por el momento lo voy a dejar vacío. Después tenemos por acá este campo que indica la frecuencia de visita que se debe tener sobre el cliente. Es un dato de referencia a tener en cuenta. Estas también se crean desde tablas, entidades simples. Yo por el momento le voy a dejar frecuencia de efecto. Por acá podemos establecer las formas de pago que tiene el cliente establecidas. Es un dato que estará visible al momento del cobro para hacer notar los modos de pago que se acordaron con el cliente y tenerlos en cuenta en ese momento. Las formas de pago también se gestionan desde tablas, entidades simples. Yo en este caso voy a seleccionar efectivo. Este campo indica que el cliente tiene asociado un cliente padre para cuenta corriente. Si el cliente tiene asociado un cliente padre cuenta corriente, cuando se le emita una factura, la deuda irá al cliente padre cuenta corriente. Esto quiere decir que el cliente que estamos creando solo será el destinatario de la venta, pero el cliente cuenta corriente, es decir, el establecido acá, será el destinatario de la deuda. Si no se selecciona nada, la deuda irá siempre a la cuenta corriente del cliente que se está creando. Pero en caso de necesitar asociar este nuevo cliente a una cuenta corriente ya existente, deberíamos revisar la configuración. Para vincularlo, simplemente ingresamos en la lupa, buscamos al cliente y lo seleccionamos. Este checkbox, si está tildado, indica que el cliente es esporádico y si está destildado, indica que es de rotación constante. En caso de que el cliente no sea esporádico, se nos habilita este campo para establecer una categoría de rotación para luego poder gestionar procesos de ventas masivas por dicha categoría. Un ejemplo de esto son los clientes mensuales. Las categorías de clientes se crean desde tablas, entidades simples. Para los clientes pertenecientes a determinada categoría debemos indicar el comprobante modelo de factura a tomar como base en los procesos de facturación masiva, que se ejecutan desde ventas masivas. En este caso no podemos asociar ningún documento, ya que es un cliente que estamos creando y por lo tanto todavía no tiene facturas para tomar como base. Yo en este caso voy a marcar que es un cliente esporádico. Este campo indica la fecha de actualización de los registros de las alícuotas impositivas.
Este campo indica el tipo de Incoterm a utilizar para el transporte de bienes. Yo en este caso por el momento lo voy a dejar vacío. Por acá podemos establecer el porcentaje de segmentación que vendrá por defecto al crear un comprobante en el módulo de ventas. Luego, si el usuario cuenta con los permisos, va a poder modificarlo al momento de la venta. El porcentaje que coloquemos será la parte del comprobante que quede en empresa y el resto irá a prueba, salvo que el valor sea 100%. En ese caso irá el 100% del comprobante a prueba. Yo le voy a dejar un 20%, por lo tanto un 20% se guardará en empresa y un 80% se guardará en prueba. Este es un campo informativo el cual nos muestra la fecha y número del último comprobante de venta emitido al cliente. Por acá tenemos la fecha de recuperación, que va a ser siempre la fecha de alta del cliente y solamente se va a actualizar cuando en una venta la diferencia entre la fecha de última venta del cliente y la fecha del documento de la venta sea mayor a la cantidad de días establecida en el parámetro de cantidad de días para concepto de cliente recuperado. Este es otro campo a modo informativo, el cual muestra la fecha y número del último comprobante de cobro emitido al cliente. Por acá tenemos este campo, el cual nos va a mostrar el saldo que posee el cliente. Se puede parametrizar para que muestre el saldo vencido o el total. Y este campo nos va a mostrar el saldo que posee el cliente, incluyendo los cheques de pago diferido o que todavía no hayan sido entregados o depositados, teniendo en cuenta el clearing bancario. Acá podemos indicar el margen bruto mínimo que será exigido para ingresar un comprobante de ventas al cliente. Si el margen bruto de los artículos que forman parte del comprobante de ventas es menor al mínimo establecido acá, no se podrá avanzar. Esto es para, de alguna manera, poder controlar los descuentos que el vendedor le realiza a los clientes. Yo en este caso voy a indicar un margen bruto mínimo del 10%. Acá también podemos establecer un importe mínimo que va a ser exigido para ingresar un pedido de ventas al cliente. Si el importe del comprobante es menor al mínimo, tampoco se podrá avanzar. Por acá establecemos la fecha de alta y la fecha de baja del cliente. Y luego tenemos estos checkbox para establecer los días que se debe visitar al cliente. Se utiliza principalmente en la exportación de secuencias, pero puede utilizarse también a modo informativo. Yo en este caso le voy a indicar que lo visitamos los días martes y los días viernes. Este checkbox de posee mostrador exclusivo es para especificar si como proveedor de nuestro cliente tenemos prioridad en la exhibición de los productos. Yo en este caso lo voy a dejar destildado. Este checkbox indica que va a requerir autorización del pedido de venta para que éste pueda continuar el circuito de ventas. Va a tener impacto siempre y cuando estén gestionadas previamente las autorizaciones. Estas se crean desde el módulo de administración, autorizaciones por comprobante. Después tenemos este checkbox, el cual indica que el cliente es gran contribuyente, catalogándolo como destinatario de comprobantes electrónicos MIPYME. En esta sección podemos ingresar rangos de horario de apertura o cierre en el cliente para identificar en qué momento se pueden realizar entregas o contactos. Desde este botón de agregar, establecemos el tipo de rango horario y en estos campos podemos establecer el horario de apertura y el horario de cierre. Yo en este caso le voy a indicar como horario de apertura 9 horas y en horario de cierre 12 horas. Por cada tipo de horario se puede administrar un horario en cada cliente, es decir, va a ser necesario agregar más tipos de rango horario y a su vez distintas franjas horarias, para los casos en los que el cliente tenga más de un rango de admisión. Yo en este caso le voy a dejar solamente de 9 a 12, así que voy a eliminar esta línea. Aclaración: los tipos de rango horario se crean desde tablas entidades simples. Estos datos tienen impacto en los sistemas de TMS para poder optimizar los recorridos de entrega. También pueden utilizarse para tenerlos a modo de referencia e informativo. Por último tenemos la tabla de provincias clientes convenio multilateral para configurar particularmente con este cliente todo lo que respecta a percepciones. Esto lo explico en detalle en el tutorial de datos compra de proveedores, ya que la tabla, la lógica y el funcionamiento es el mismo.
solamente que a los clientes le vamos a realizar percepciones, mientras que a los proveedores le vamos a realizar retenciones. Como ya saben, mi nombre es Enrique Nash y doy por finalizado este tutorial. Hasta la próxima.